Bien, Bien, profe. bien. Bueno, qué bueno. Mañana nos toca presencial. ¿Cuántos se supone que van a ir? ¿Cuántos se comprometieron a ir o piensan ir? ¿Quiere que le alcemos la mano? No, pues nada más cuántos son ustedes. No sé cuántos van a ser. A ver, Son dos. alce la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 22. Muy bien. 19 participantes, dice aquí. Ya no sé contar. Dice, no, yo conté 22. Bueno, muy bien. Bueno, qué bueno. Fíjense, de ustedes de tercero, los grupos de tercero están participando más, están yendo más. Sí, por ejemplo, de un grupo donde soy auxiliar, el 3 y B4 fueron 43. Creo que faltaron 3 o 4 nada más. Pero de mis grupos de quinto, el 5 y B7 fueron 15. Y ayer me tocó con el 5 y B2 y fueron 3. Y un compañero de otro grupo de quinto fueron 2. ¿Cómo la ven? Y creo que por ahí un grupo de la mañana fue 1. Bueno, no hay muchos, no hay muchos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué ese desánimo? Le preguntaba a un joven de quinto. Dice, es que yo creí que iba a haber laboratorio, por eso vine, por eso traje mi bata. Y no saben qué, no hay laboratorio. ¿Por qué? Porque no está montada la práctica. No está montada la práctica. ¿Y por qué no está montada la práctica? Porque hay varias razones. Una de ellas, no hay quien la monte porque no, pues estamos regresando. Otro, no tenemos reactivos para los experimentos. Otro, no hay dinero, no nos dieron, la austeridad nos pegó. No hay dinero para comprar los reactivos. ¿Cómo la ven? Otro, pues las pocas ganas que se les ven a los maestros y a los alumnos. En fin, como que ya nos gustó esto, pero pues tenemos que regresar a algún, no va a ser esto eterno, ¿de acuerdo? Ya nos están presionando que debemos de regresar cuanto antes a presencial, cuanto antes, lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, ya tenemos la presión encima, ¿sí? Entonces, pues vamos, pero de tercero son los que más van, porque de quinto les digo es mínima la diferencia. ¿Qué estamos haciendo para que sea una clase híbrida, como le llaman? Pues lo que pasa es que nos dan un cañón, nos prestan un retroproyector o cañón y en un salón, que puede ser el auditorio, si son muchos, o en el salón 24, o en el 16, o en el 18, alguno de esos son de dibujo. Desde ahí transmitimos, desde ahí pasamos la clase. Y lo que ustedes ven ahorita es exactamente lo mismo que ven los alumnos que están en su casa. Es decir, ¿sí? Que es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque la idea es que nos ponen un pizarrón y todo, pero pues para que resolverlos en el pizarrón, pues necesitamos una cámara. Y ni saben qué, no hay cámaras. Entonces, pues optamos que desde nuestra tablet, ¿verdad? Conectada a la laptop. Sí, desde ahí contestamos problemas, hacemos ejercicios y pues es lo mismo. Entonces, algunos jóvenes como que principalmente de quinto, porque ellos el año pasado no tuvieron laboratorio, dice, oiga, es que yo vine porque creí que iba a haber experimentos, que íbamos a hacer práctica. Y resulta que no. Estamos montando la práctica para hacer la última, en química 3, para hacer la de química 3 de la práctica de disoluciones, concentraciones molares, normales, porcentuales, solución saturada, sobresaturada, no saturada, ¿de acuerdo? Curva de saturación y demás.
¿verdad? La estamos montando para que efectuarla, pues la última semana de noviembre, y va a ser la única práctica de Química 3. Pero de ustedes, como ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Pues vamos a entrar ya en nomenclatura, es muy teórico, ¿verdad? Es muy teórico. Lo que se hace en nomenclatura es un juego, ¿sí? Un juego sí, de oca, o un juego de lotería para nombrar los compuestos químicos con sus respectivas características, ¿de acuerdo? Entonces, pues con ustedes, pues no está contemplado práctica, ¿verdad? Experimentos de laboratorio, pues no. Muy bien, les comento esto porque sí, algunos jóvenes principalmente de quinto les comenté, me han manifestado su inconformidad y dice, oiga, es que el año pasado no tuvimos laboratorio. Y este año tampoco tenemos laboratorio. Nos vamos a ir sin conocer el laboratorio, sin hacer un solo experimento. Pues sí, mala suerte. Solo los que vimos por video, pero pues no es lo mismo. Deja de ser práctica. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos. Por otro lado, jóvenes, pues ya estamos a punto de terminar el semestre, estamos ya en la recta final. Y, ¿verdad? Estamos viendo enlace químico, ya vimos lo que los tipos de enlace, lo que es enlace químico, enlace iónico, el covalente doble, el triple, el coordinado. ¿De acuerdo? Nos faltan cuestionarios por aplicar, ¿sí? Nos faltan cuestionarios, pero vamos a dejar para mañana, ¿sí? Para mañana hacer la práctica, hacer un cuestionario, pero ya hicieron dos, ya se aplicaron dos, pero nos falta otro, ¿sí? Otro cuestionario que se llama propiedades derivadas del tipo de enlace, ¿de acuerdo? Que es el video que vamos a ver ahorita, que es el video número 21, hibridación. Nos faltan ver dos videos más antes de empezar a ver nomenclatura química inorgánica, ¿sí? Bueno, hay varios tipos de nomenclatura. Los compuestos químicos, pues recuerden que muchos de ellos son desde los griegos, ¿de acuerdo? Se imaginan cuántos miles de años tiene, y son nombres característicos, nombres que pues le llamamos nomenclatura tradicional, clásica o tradicional, ¿verdad? Pero como que para estandarizar esto, porque todos estos productos químicos son materias primas para determinados productos, para detergentes, para jabones, para insecticidas, para aditivos alimenticios, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Sí, entonces se estandarizó y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada le da un nombre para todo el mundo. Es la nomenclatura sistemática o de la IUPAC, ¿sí? Pero a lo largo de la historia de los miles de años, jóvenes, pues han habido otras nomenclaturas, otras se llama nomenclatura stock, ¿sí? Aparte los nombres clásicos, nombres que le llaman populares, ¿verdad? Sí, la nomenclatura comercial, recuerden que hay carreras de esto para comercial, el comercio exterior en la ESCA, y le dan su nomenclatura, le llaman nomenclatura, ¿sí? Comercial, ¿de acuerdo? Entonces hay como 6 o 7 nomenclaturas. Nosotros no vamos a ver tantas porque las vamos a hacer bolas, nada más las que nos marca el programa, que son 3, ¿sí? La tradicional o clásica, la IUPAC, la Unión Internacional Química Pura y Aplicada, y la stock o composicional, ¿sí? No los vamos a bombardear con todas las nomenclaturas que hay porque de por sí, pues como que no le agarran muy bien la onda a esto, y además es necesario que se lo aprendan por lo menos por lo menos el de la IUPAC, porque lo vamos a seguir, ¿sí? Los van a seguir utilizando, pues, no solo para química 2, química 3, química 4, pero sino hasta para todas las superiores, aunque no se traten de química, ¿verdad? Porque recuerden que en la ESIME o en la ESIA también se lleva química, ¿sí? No con la misma profundidad de psique o de UPIBI o ciencias biológicas, pero también se lleva química desde lo más elemental. Muy bien, porque es una materia básica, básica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay química del petróleo, hay química para los geólogos, la geoquímica, ¿de acuerdo? Hay química clínica, ¿verdad? Para los del diagnóstico clínico. Hay química ambiental, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay química de los alimentos, la cuestión
conservadores y demás. Entonces, como ustedes ven, pues la llevan muchas carreras, ¿de acuerdo? Dice, oiga, computación. Bueno, computación, pues creo que nomás es un semestre. Oiga, pero yo voy para abogado. Ah, pues olvídate de la química, ¿no? Que ha ocurrido. Dice, oiga, y fíjese que mi vocación es ser abogado. O lo que luego nos pasa es, fíjese que yo voy para el colegio militar. Yo quiero ser general, así como Pancho Villa, ¿no? Bueno, adelante, no, eso es libre, ¿verdad? Yo quiero emular a Pancho Villa, que no es broma, ¿eh? Es la verdad. Admiro a Pancho Villa, yo quiero ser como él y me voy para general. Qué bueno, bienvenido. Sí, estamos todavía en libre. Entonces, en un país libre. Bueno, entonces les comentaba que la intención era hacer alguna práctica, pero nos topamos con muchas cosas, ¿no? No tenemos dinero para los reactivos, no hay reactivos, ¿sí? El laboratorio está muy sucio, tienen que limpiarlo, se lleva bastante tiempo, quedó, sí, muy polvoriento y todo, entonces nos arriesgamos a alguna enfermedad, es mejor váyanse a los salones, el laboratorio no, porque también teníamos esa creencia, vamos a proyectar desde el laboratorio, no, no se puede. Se va a limpiar perfectamente, así es que se van a un salón o al auditorio. Muy bien, bueno, continuamos entonces, después de este breviario cultural. El siguiente punto, ya que sabemos, por cierto, sí, no nos vamos a olvidar de los enlaces químicos, ¿eh? Los vamos a aplicar, sí, les comentaba que pues no vamos a hacer los 3,000 o 4,000 ejercicios que hacíamos en otros años, hace 30, 40 años. Ojalá hagamos 200 o ciento y tantos, que es lo más seguro que vamos a hacer, son ciento y tantos ejercicios. Y ahí en todos ellos va a salir a relucir los enlaces, todos con su respectivo enlace, clasificarlo, ¿sí? Clasificar la molécula, darle forma a la molécula, qué tipo de forma tiene espacial, las propiedades de esa molécula, ¿de acuerdo? Y pues no van a ser los miles de años anteriores, ¿no? Ojalá llegaran a 200, que también lo estoy dudando, van a ser 100 y fracción, que son los ejercicios que tenemos por ahí. Muy bien, pues un semestre muy pobre con muy pocos ejercicios, ¿verdad? Y pues ni modo, nos tocó esto, ¿verdad? Muy austero en todos los sentidos. Muy bien, pues vamos con el video 21. Entonces comentamos que en los enlaces todo esto de la carga formal y demás lo vamos a retomar en nomenclatura, porque todos van a ir con su respectiva cálculo de enlace, ¿sí? Iónico, covalente polar, no polar, doble covalencia, triple covalencia y su carga formal. Entonces, esa formulita que tenemos ahí para determinar cargas formales, pues no la vamos a tirar ahorita a la basura, ¿verdad? A lo contrario, lo vamos a retomar y la vamos a aplicar en muchos compuestos. ¿Cuántos? Pues ojalá fueran 100, ciento y tantos, ¿no? Pero los más que se puedan, qué bueno, que se aprendan bien. Muy bien, claro que son muchos repetitivos, ¿eh? Bueno, no hay que espantarse, hay muchos repetitivos, pero, ¿sí? Todo auxiliándonos de la tabla periódica. Es nuestra herramienta, es la tabla periódica. Muy bien, bueno, vemos el video número 21 que habla de hibridación. El último video, el 22, que lo veremos mañana, habla de enlace metálico y enlace por puente de hidrógeno. Enlace metálico y enlace por puente de hidrógeno es el otro video. Antes de empezar de lleno a ver nomenclatura, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces el 21. Y nos dice, aquí tenemos nuestro cronograma. Estamos en química 1. ¿De acuerdo? Estamos en química 1. Aquí está nuestro cronograma con todas las ligas. Todo el semestre está ya perfectamente planeado con sus ligas, con ejercicios. Los ejercicios están grabados, pero pues vamos de preferencia a hacerlos paso a paso. ¿De acuerdo? Vamos aquí. El último que vimos fue el ejercicio 11 ya lo hicimos. Enlace químico, ya lo vimos. Los cuestionarios ya los aplicamos. Correcto.
Y vamos con el 21. Hibridación. Ojo con este, está interesante este, fíjense. Fíjense cuál es el antecedente de esto. Hemos visto únicamente la configuración electrónica en estado basal o fundamental o de mínima energía de los elementos de la tabla periódica, principalmente los representativos y algunos de transición. ¿De acuerdo? Y los de transición interna no nos hemos metido por ahí con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos son casos especiales. Y en ellos, ¿sí? Su comportamiento no se explica y su ubicación en la tabla periódica no se explica con una simple configuración electrónica o diagrama energético en estado basal, sino que aquí aplica un estado excitado. ¿De acuerdo? Un estado excitado, cuando se le suministra energía a un electrón de un átomo para pasar de un orbital, de un subnivel inferior a uno superior. Esa energía se calcula, ya no la calculamos. Antes la calculábamos, hacías cálculos ahí interesantes de integrales diferenciales y cálculos infinitesimales y demás. Ya no lo hacemos. ¿De acuerdo? Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. ¿Sí? Además nos decían, oye, todo eso que le están enseñando aquí en la Batis, pues eso se ve en la superior, todo el primer semestre. Sí, cierto. Todo el primer semestre. Y si cuando yo los mandan aquí, pues los de la Batis ya se lo saben, todo el primer semestre ya es pan comido, incluso no solo el primer semestre, el primer año. Es lo mismo que vemos aquí en la superior y hablamos de la ESIQUE, ¿de acuerdo? Sí, o de la UPIBI. Entonces, ¿por qué lo van ustedes? Si eso es para superior, entonces ya se suprimió, ¿de acuerdo? Sí, entonces comentábamos que únicamente nos hemos enfocado a elementos representativos, algunos de transición, y los de transición interna prácticamente le hemos dado la vuelta y le vamos a seguir dando la vuelta. ¿Por qué? Porque muchos son casos especiales y donde para explicarnos su ubicación en la tabla periódica y todas sus propiedades que conocemos, ¿verdad? Variabilidad de valencia, iones coloridos, ¿sí? Catalizadores, propiedad catalítica, poder oxidante, reductor y demás, como 15 propiedades, pues no solamente basta una configuración electrónica en estado basal, sino estado excitado y en estado híbrido, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la hibridación? Y aquí vamos a ver cosas interesantes. Cada una de las moléculas tiene una forma definida, ¿sí? Una forma en el espacio, ¿sí? Y nos vamos a enfocar para variar en puros representativos, ¿de acuerdo? Empezamos. En este video veremos hibridación. En 1931, Linus Carl Pauling, en su trabajo sobre la naturaleza de los enlaces químicos, utilizó el término hibridación para describir la estructura molecular del metano. Hibridación es el término que se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo, por lo general el átomo central, para generar un conjunto de orbitales híbridos, producto del reacomodo energético. En la hibridación se utiliza el concepto hipotético de los orbitales híbridos, que son orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan para la formación del enlace covalente. En principio, es posible que intervengan en la hibridación un orbital S y orbitales P y D. No obstante, tiene especial interés la hibridación que ocurre al combinarse un orbital S con uno o más orbitales P. Los orbitales equivalentes resultantes del proceso de reajuste energético llamado hibridación se denominan sp, sp2 o sp3, según que participen en el proceso 1, 2 o los tres orbitales P.
Dichos orbitales híbridos diferirán en su contenido energético y en su orientación espacial, siendo esta colineal si los orbitales híbridos están sobre el eje intermolecular, coplanar en el segundo caso, en los orbitales sp2, y tetraédrica en el tercero, en los orbitales sp3. Observemos ahora el tipo de hibridación que se presenta por grupo de la tabla periódica en los elementos representativos, donde tomaremos un átomo de ejemplo para representarlo. De acuerdo con la teoría cuántica, para que pueda llevarse a cabo un enlace covalente se requiere de electrones desapareados. Regularmente, un átomo se encuentra en estado basal o fundamental, en el que los electrones ocupan los orbitales disponibles de mínima energía, como puede apreciarse en la configuración electrónica del berilio, en estado basal. En este estado, el átomo no tiene electrones solos, por lo que de acuerdo con la teoría cuántica, en esta condición, el átomo no puede formar enlaces covalentes, ya que no presenta electrones desapareados. Es por ello que en esta condición, este átomo no podría formar una molécula. Así es como los átomos pasan por un estado excitado, en el que por adición de energía, uno de los electrones de 2s es promovido a un subnivel energético superior. La excitación es de especial importancia en los átomos de los elementos de los grupos 2A, 3A y 4A del sistema periódico, debido a que al efectuarse aumenta la capacidad de enlace. En el caso del berilio, uno de los electrones de 2s sale de esta zona al absorber dicha energía y pasa a ocupar uno de los tres orbitales de 2p desocupados. Para evitar que el electrón regrese a su orbital de origen, donde es más estable, se considera que pasa por el proceso de reajuste energético llamado hibridación. En este caso, la hibridación es de tipo sp, por encontrarse en estos orbitales electrones desapareados, generándose dos nuevos orbitales, de tipo sp, idénticos en forma y en contenido energético, quedando dos orbitales p desocupados. Para impedir repulsiones electrónicas, los nuevos orbitales sp se orientan espacialmente guardando un ángulo de 180 grados, lo que se reflejará en la forma lineal de la molécula cuando el átomo de berilio se enlace a otros átomos. En el caso del átomo de boro, se observa que en su estado de mínima energía presenta un electrón desapareado, por lo que permite participar en la formación de un enlace covalente, pero no en los tres que se espera constituyan los átomos del grupo 3A, por lo que se asume que este átomo también pasa por el estado excitado, previo a la hibridación, que en su caso es la hibridación sp2, por ser un orbital s y dos orbitales p los que experimentan la hibridación. Así es como se producen tres orbitales sp2, idénticos, quedando solamente un orbital p vacío. Los nuevos orbitales se orientan hacia los vértices de un triángulo equilátero, guardando entre sí un ángulo de 120 grados. El átomo de carbono, objeto de estudio de Pauling, muestra que en su estado de energía fundamental solo dispone de dos electrones desapareados para enlazarse covalentemente, condición que no justifica su tetravalencia, razón por la que se asume que, al igual que el berilio y el boro, experimenta el proceso de hibridación, que en su caso será del tipo sp3 por haber 4 electrones solos, esto es, participan todos los electrones de su último nivel energético.
Producto de esta hibridación se generan 4 orbitales tipo sp3 que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro para evitar repulsiones electrónicas, resultando para este un ángulo de enlace de 109.5 grados, siendo la forma geométrica de sus moléculas la tetraédrica. En el caso del nitrógeno, se observa que en su estado basal, a pesar de que ya se encuentran presentes 3 electrones desapareados en el subnivel P de la última capa, que es el nivel 2, ¿qué justifica los 3 enlaces que puede formar este átomo? No se evidencia cambio alguno en su diagrama energético al experimentar el proceso de excitación. Sin embargo, es importante considerar que experimenta las etapas de excitación y de hibridación tipo sp3. Visualmente, los diagramas energéticos no muestran estos cambios. Sin embargo, energéticamente sí suceden. En el diagrama energético híbrido se observa que uno de los 4 orbitales sp3 posee un par de electrones apareados, los que no participan en el enlace, pero sí influyen en la geometría molecular del átomo de nitrógeno y en general del grupo 5A, siendo la forma piramidal trigonal la característica de este grupo. Para el grupo 6A se presenta una situación similar a la del grupo anterior, debido a que en los diagramas energéticos basal y excitado no se aprecia variación que muestre que el átomo de oxígeno haya pasado por el proceso de excitación. Sin embargo, debe considerarse que el átomo de oxígeno, al igual que el de nitrógeno, energéticamente deben estar en condición de enlazarse. El átomo de oxígeno muestra en su diagrama energético el estado híbrido sp3 y las dos posibilidades de enlace características del grupo 6A, por existir 2 electrones desapareados, listos para formar compuestos, quedando 2 pares de electrones no enlazantes en las moléculas formadas por átomos de este grupo. Aunque los 4 orbitales híbridos se orientan hacia los vértices de un tetraedro, solo los orbitales con electrones enlazantes son los responsables de la forma angular atribuida a las moléculas formadas por átomos de este grupo, siendo el ángulo de enlace 104.5 grados. Observemos los diagramas energéticos basal y excitado para este átomo de flúor. Nuevamente se encuentra similitud en los diagramas del estado basal y excitado, en que no exhiben cambios observables en los respectivos diagramas energéticos, como en los 2 grupos anteriores. Sin embargo, una vez más, se debe pensar que el átomo pasó por el proceso de excitación y experimentó la hibridación sp3. El diagrama energético híbrido indica que solo uno de los 4 orbitales híbridos se enlazará con otro tipo de átomo. En virtud de esto, los 3 orbitales restantes tienen electrones apareados. Los orbitales híbridos se orientarán hacia los vértices de un tetraedro, pero solo el que tiene el electrón enlazante es el que confiere la forma geométrica lineal a la molécula, teniendo 3 pares de electrones no enlazantes. Ahora bien, observemos lo siguiente. ¿Cuál sería la molécula producto de la unión de fósforo e hidrógeno? Por diferencia de electronegatividades entre el fósforo y el hidrógeno, que presentan una electronegatividad de 2.1, tendríamos como resultado un enlace covalente no polar o apolar, con una estructura de Lewis de este tipo. Al revisar la fórmula electrónica, se observa que solo 3 de los electrones de enlace del fósforo se unen a hidrógenos, quedando un par de electrones
no enlazados, los que rompen con la simetría de la molécula y generan una distribución asimétrica de electrones, calificándose la molécula como polar. ¿Y cómo es posible que una molécula tenga un enlace covalente no polar, pero que la molécula sea polar? Bueno, pues porque son dos cosas diferentes. El enlace covalente no polar se determina mediante la diferencia de electronegatividad entre los pares de átomos participantes en la molécula, mientras que la polaridad de la molécula se determina por la distribución de la nube electrónica de la molécula en conjunto. En resumen, los átomos del grupo 2A experimentan hibridación sp, originando moléculas lineales planas, simétricas y no polares. En el grupo 3A se presenta una hibridación sp2, formando moléculas triangulares planas, simétricas y no polares. El grupo 4A presenta hibridación sp3, formando moléculas tetraédricas, simétricas y no polares. Los átomos del grupo 5A presentan hibridación sp3 con forma piramidal trigonal, asimétrica y polar. El grupo 6A presenta hibridación sp3, formando moléculas angulares, asimétricas y polares. Y por último, el grupo 7A presenta hibridación sp3, con moléculas lineales, asimétricas y polares. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video. Muy bien, jóvenes. Bueno, como ustedes ven, como ustedes están observando, ¿sí? Una cosa es la polaridad. A ver, ¿qué pasó? Bien. Sí, hay que saber distinguir, vamos a hacer ejercicios de esos bastante suficientes, porque aquí es una gran confusión. El ejemplo que nos das, un ejemplo, una cosa es el enlace polar o no polar, y otra es la molécula polar o no polar, ¿sí? El enlace nos los da, como ya sabemos, la diferencia de electronegatividades, el famoso 1.7. Cuando es 0 es, sí, covalente puro, ¿verdad? ¿Sí? El 1.7 para arriba iónico, mayor de 0 pero menor de 1.7 es el enlace covalente polar. Sí, pero hablamos del enlace, no de la molécula. Ojo, esto ha causa mucha confusión y en las revisiones de a título, pues siempre alegan eso. Oiga, es que saqué la electronegatividad y me dio tanto como molécula polar o no polar. ¿Sí? Pero eso no, dice, no te piden el enlace, te piden la molécula, la simetría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la simetría, la molécula es una, la totalidad y otra es el enlace. Una molécula, ¿verdad? Puede tener diferentes tipos de enlaces, es más, ¿verdad? Uno de los ejemplos clásicos, ¿sí? Que nos dan es una molécula, por ejemplo, permanganato de potasio o bicarbonato de sodio, de los más comunes, si nos dicen, ¿sí? Esa molécula, ¿cuántos enlaces presenta? ¿Da? Se han dado cuenta que hay que saber desglosarlo, decir si cuántos enlaces presenta, si presenta enlace iónico, covalente polar, no polar o coordinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y de qué tipo son? Y después de los enlaces nos dicen, nos preguntan, ¿y la molécula cómo se clasifica? ¿Polar o no polar? ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que entenderlo muy bien. Y es un gran problema esto que no le agarran muy bien la onda. Ahorita el video no lo recalcó. Y en los exámenes, sí, se les hace, en las revisiones, ustedes alegan de la diferencia de electronegatividades, pero si les piden el enlace no hay problema, pero si les piden la molécula, pues esa es otra cosa. Y así la presenten 30 o 40 veces, pero ahora se les da muchas facilidades para presentarla siempre con el mismo error. Y pasan los años y siguen equivocándose.
¿De acuerdo? Muy bien, hay que dejarlo claro de una vez y que quede claro bien esto. Y vamos a hacer ejercicios sobre esto y no vamos a esperarnos dentro de 4 o 5 años que tengan con la misma duda, ¿verdad? Muy bien, cuando ya debieron haber salido desde cuándo hasta de la superior, ¿no? Muy bien, los que las deben. Bueno, entonces vamos a contestar las preguntas y ya de esto. Como ustedes ven, ¿vean? Nos adentramos a lo más interesante porque vamos a aplicar todo lo que sabemos ahorita, lo vamos a aplicar directamente ya a moléculas. Esto se va poniendo más interesante. Lo sencillo y fácil ya pasó. Ahora vamos a aplicar todo esto y empezamos con las preguntas guía. Aquí es donde nos demuestran si sabemos química o no sabemos química. Que entendimos o no entendimos o pasamos de noche, ¿verdad? Este cursillo. Entonces son preguntas guía. Video 21. ¿De acuerdo? Estamos con la unidad 4. El tema 6. ¿Sí? Y se llama hibridación. La famosa hibridación. ¿Qué observamos? Observamos que vimos un ejemplo de cada uno de ellos. Su simetría, su fórmula de la molécula, ¿sí? Su hibridación. Únicamente de elementos representativos. Por eso hablamos del 2A, del 3A, del 4A, del 5A, del 6A y del 7A. Representativos. No nos metimos en broncas ver los de transición y menos los de transición interna. Le estamos dando la vuelta elegantemente. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la superior verán eso. Muy bien. El concepto que debemos de saber es este. 177. Les recuerdo que para el examen extraordinario es requisito para que lo puedan presentar y además vale 5 puntos. Todas las preguntas guía, ¿sí? Las 200 y tantas preguntas guía del curso, más de 200 son, ¿sí? Preguntas guía del curso, como 200. ¿Sí? Perfectamente contestada primero para que tengan derecho a presentar el extraordinario. Si no lo presentan, automáticamente es 0. ¿Sí? Las preguntas ya de todos los videos, 20 y tantos videos, y los ejercicios de todo el curso. Y además eso vale 5 puntos. El examen solamente es a 5. ¿De acuerdo? Para los que no han presentado, ¿sí? Los que no han presentado ninguna de las preguntas guía, pues casi automáticamente están sin derecho extraordinario, se van a título. Y estamos viendo si para título también va a ser un requisito. Así es que váyanlo haciendo porque muchos no lo han presentado. ¿Entendido? Y por lo que vemos tendremos muchos reprobados. Pero en fin, la primera pregunta. Están advertidos. Se los voy a poner en Classroom, todo esto que lo estamos comentando, porque luego dice, oiga, yo no sabía. Y nos han aventado hasta los padres y tutores sobre esto. Oiga, ¿cómo es posible si mi hijo es una maravilla? ¿No? Conocen un tal Einstein, pues este es mucho mejor, ¿no? El otro es un tonto, ¿de acuerdo? Entonces, es un requisito, lo vamos a poner en Classroom, que para tener derecho al examen extraordinario, ya cuando termine, cuando venga la fecha de presentar el extraordinario, requisito indispensable, todas las preguntas guía de todo el curso y todos los ejercicios perfectamente contestados. Si no están bien contestados, ya no van a valer 5 puntos, van a valer 4 puntos, o 3 puntos, o 2 puntos, o 0 puntos, que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Y aguas con meter paja, porque no hemos encontrado también con eso, ¿sí? Que en una de las preguntas guía, ¿sí? En lugar de poner lo referente a lo que del tema de nuestros objetivos, ¿de acuerdo? De nuestro curso, le meten de orientación, le meten de matemáticas, le meten de física, es decir, paja sobre paja. Lo único que tiene de química es la carátula.
Ojo con eso, porque si detectamos que lo hemos detectado, cosas de esto es automáticamente 0. Eso también va a estar bien especificado en Classroom. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, ustedes no presentan ni de otras materias, ¿verdad? Otros están presentando de materia de orientación, ¿no? Orientaciones sexuales y no sé qué tanto como química. Oiga, es que no, es que es a propósito. Le pusiste paja, creíste que nada más iba a ver la carátula. ¿De acuerdo? La primera pregunta. ¿Qué es hibridación? Es la primera pregunta. ¿Qué es hibridación? ¿Sí? Fíjense, además otra situación. Les estamos dando oportunidad de que las preguntas guía pongan exactamente lo mismo que el video. Fíjense, lo mismo que las respuestas están en el video. ¿Sí? Pero así como tenemos alumnos flojos, que sí los hay, ¿verdad? También tenemos alumnos súper inteligentes, muy trabajadores. Y algunos de mis alumnos, ¿verdad? Principalmente de Química 3, dicen, oiga, ¿y por qué ponemos exactamente lo que dice el video? ¿Por qué no le aumentamos la taxonomía en lugar de TC1, taxonomía de conocimiento del más bajo nivel, le ponemos TC2 de aplicación? Y en lugar de ponerlo como tal cual, con punto y coma lo que dice el video, lo expresamos con nuestras propias palabras. Excelente. Y así lo están entregando algunos grupos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No solamente lo que dice el video, sino interpretado con sus propias palabras. ¿Cómo la ven? Y todo el grupo. ¿Sí? Es más, algunos lo han enriquecido más y lo han puesto. Lo que dice el video es esto. Pero de mi cosecha, de yo consultar, de yo profundizar en el tema, opino esto. ¿Cómo ven? Excelentes alumnos. Afortunadamente, y gracias a Dios, los tenemos y en abundancia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es hibridación? Proceso de combinar los orbitales atómicos de un átomo ¿sí? Por lo regular, el átomo central, fíjense, ¿sí? Para generar un conjunto de nuevos orbitales atómicos. ¿De acuerdo? Quiere decir que con esto, ¿verdad? Aumento la capacidad de combinación. Muy bien. Y si se dan cuenta, habla de un átomo central. El átomo central nos da la forma de la molécula. ¿Qué otra cosa deducimos de aquí? Eso no lo dice el video. Bueno, lo deducimos con esto. ¿Sí? Generamos un conjunto de nuevos orbitales atómicos. Aumentamos su capacidad de combinación. ¿Por qué?
Porque la teoría cuántica dice que solo forman enlaces los orbitales semiocupados o vacíos. ¿De acuerdo? Sí, los semiocupados o vacíos son los que forman enlaces. Los ocupados no forman enlaces, principalmente covalentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si está ocupado el orbital, ya no tiene capacidad de aceptar más electrones. ¿De acuerdo? Y entonces eso es importante. De combinar los orbitales atómicos de un átomo, por lo regular el átomo central, para generar un conjunto de nuevos orbitales atómicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, les comentaba que por eso existen, lo único, la configuración electrónica y diagrama energético que vemos es la configuración electrónica en estado basal o fundamental, pero existen otras dos, ¿sí? Que es la configuración electrónica en estado excitado, cuando suministramos energía a un átomo para pasar de un nivel inferior a otro, de un subnivel inferior a otro, ¿sí? ¿De acuerdo? O de un orbital inferior a otro superior. Recuerden, la energía es N más L. ¿De acuerdo? Ese es el estado excitado o el estado híbrido. Híbrido, que es lo que nos interesa ahorita aclarar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde sale este híbrido? ¿Qué es esto? Híbrido. Como ahorita las clases que estamos presenciando, bueno, que se están dando, pues se consideran híbridas, es decir, combinación de dos. Aquí también es una combinación, es híbrido. Combinación de un estado basal con un estado excitado. Y el resultado es un híbrido. ¿De acuerdo? Muy bien. El que sigue. Dice, ¿qué es la hibridación SP? Pues vamos a ponerlo mejor así. Ya me dijeron que no use tantas mayúsculas. A ver, ¿qué es la hibridación SP? ¿Qué es la hibridación SP? Dice, es la hibridación producto de la combinación de un orbital atómico, de un orbital atómico tipo S con un orbital atómico tipo P. ¿De acuerdo? Es cuando se combina entonces un orbital S, recuerden la forma que se le da al orbital es esférica, este es un orbital S ¿sí? Y lo voy a combinar con un orbital P. Recuerden cuál es la forma del orbital P. En forma de ochos
o corbatas, ¿de acuerdo? Muy bien. Para darnos dos orbitales. Los orbitales, fíjense, el orbital híbrido, la combinación de un S con un P nos da un híbrido y el híbrido se acostumbra a representar así. Así. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos da esto. Este es el eje internuclear. ¿De acuerdo? Y voy a tener esto. ¿Sí? Eso nosotros en el laboratorio lo representamos con esferas ovoides de unicel. ¿Sí? Eso lo representamos con ovoides de unicel. Aquí son dos orbitales. Este sería uno, este es un híbrido, este es un híbrido. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos orbitales sp. El ángulo que hay entre estos es 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. Y se dice que es colineal. ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde se presenta esta hibridación, ¿verdad? Y los vamos a enfocar exclusivamente a elementos representativos, que es lo que nos marca el curso, que debemos de profundizar. Bueno, no se profundiza gran cosa, la verdad, no se profundiza gran cosa, pero tomando como ejemplo el átomo, ¿sí? El átomo que de cabecera de cada grupo, ¿verdad? Por eso se tomó en el grupo 2 al berilio, al 3 al boro, al 4 al carbono, ¿sí? Al 5 al nitrógeno, al 6 al oxígeno, al 7 al flor, que son los cabezas de grupo, pero pues con eso se comportan igual todos los de la misma familia. Como ven, lo vamos entendiendo. Esta parte es importante, luego sí, que lo entiendan, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, yo voy a otro grupo y nos vemos mañana los que esté presencial y vamos a continuar contestando esto. Hay ejercicios de esto, correcto. Nos falta ver otro video que es en enlace metálico y enlace por puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y profundizar más de esto. Antes de empezar, nomenclatura. No sé si nos dé tiempo mañana. Y además hay que aplicar cuestionario. Tenemos pendiente cuestionario. El cuestionario es de esto. Pero lo vamos a dejar el cuestionario, lo vamos a dejar para el próximo martes. ¿Por qué? Porque como es el cuestionario es en línea, ¿verdad? Está en Teams, ¿verdad? En Forms, Teams, entonces, pues, muchos dicen, oiga, es que yo no, tendría que llevar mi laptop y pues la verdad ni nos arriesgamos a que los vayan los robos están a la orden del día, ¿eh? Mejor ni nos arriesgamos, mejor que el cuestionario los contestamos cuando estemos en cuestión en virtual. Entonces, definitivamente mejor mañana no, porque si dijeron, oye, ¿cómo? ¿Lo vas a obligar a que traiga el laptop? Si se pierde la laptop, te echan la culpa, o si los asaltan, ¿de acuerdo? O si se la roban. Cuiden su material porque están caros. O sea, les digo porque a mí ya me robaron una, ¿eh? Entonces, sí, un cristalazo. Los robos están a la orden del día. Se ha incrementado eso, vamos a tener cuidado con eso. Entonces vamos a dejar el cuestionario para el próximo martes y mañana lo dejamos para ejercicios, ver el resto de los videos, ejercicios, ejercicios y más ejercicios. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Nos Sí, vemos, profe. Nos vemos mañana. nos vemos Nos mañana. vemos. Muy bien, Nos vemos, hasta profe. mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, bye.